Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta tercera jornada de la 28ª Cátedra Anual Ernesto Restrepo Tirado del Museo Nacional de Colombia, que este año tiene como nombre Descolonizar, Reinterpretar y Reimaginar los Museos. Mi nombre es Carolina Quintero, yo soy líder del área de Museología del Museo Nacional. Es un gusto tenerles a todos acá. Han transcurrido ya 2 jornadas de la cátedra que nos han dejado aportes, reflexiones, debates claves para pensar e implementar prácticas descolonizadoras en los museos, y también pues hemos pensado conjuntamente sobre esos debates actuales que nos ponen, digamos, este reto enorme de transformar estas instituciones que vienen pues ya con una herencia colonial. La jornada 1 justamente se llamó La descolonización no es una metáfora, genealogías, rupturas y resignificaciones en los museos, que estuvo dedicada a pues evaluar justamente ese canon museológico eurocentrado, genealogías y rupturas en las narrativas, colecciones y prácticas institucionales, pero también esas prácticas que los museos ya han estado implementando, que son irrupciones que reescriben memorias, que proponen epistemologías situadas y pues unas alternativas distintas a estas narrativas pues que vienen trabajándose en los museos durante toda esta herencia colonial. La jornada de ayer, la jornada 2, se llamó Regresar y reinterpretar lo tomado, lo común y sus resignificaciones colectivas. Esta jornada estuvo dedicada al tema de la restitución, de la repatriación, de la rematriación de colecciones, patrimonios, en torno a esos debates y experiencias actuales situados en diferentes lugares del mundo, y cómo el papel de las políticas públicas, de la ética museal, de los marcos legales, de las responsabilidades institucionales y los desafíos alrededor de estas restituciones, cómo las estamos manejando en diferentes lugares. Y también pues cómo reinterpretar lo común, que tiene que ver justamente con esas memorias, usos y sentidos construidos colectivamente en estos procesos de restitución, donde las comunidades pues son claves para estos procesos. Entonces ya con eso pues le doy paso a Elías para que se presente y les cuente cuál es la idea de la jornada de hoy. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Elías Doria, hago parte de la Curaduría de Arte del Museo Nacional de Colombia. Y nada, sean bienvenidos a la tercera jornada de la Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado. En esta jornada 3, la temática principal es prácticas colectivas y museologías para la vida. Los ejes temáticos son prácticas decoloniales y otras formas de concebir el museo, experiencias museales concebidas desde lógicas decoloniales que muestran maneras alternativas de organizar, narrar y vivir los museos, cuestionando estructuras tradicionales y modelos hegemónicos. Procesos colectivos y participación comunitaria, colaboración con comunidades, artistas y colectivos que fortalecen museos inclusivos, conectados con los saberes locales y los territorios, con enfoques participativos y vitales. Y también desmontar jerarquías y estructuras patriarcales en los museos, es decir, prácticas museológicas de gestión y narrativas orientadas a generar espacios más equitativos, justos y diversos. En esta jornada se propone explorar otras formas de concebir los museos y de desarrollar las prácticas museológicas basadas en lógicas decoloniales que emergen de experiencias, saberes y prácticas situadas. Se presentan museos y proyectos centrados en el hacer, el cuerpo, el territorio y la comunidad que cuestionan modelos tradicionales y estructuras hegemónicas. Se abordarán los procesos colectivos, destacando experiencias de cocreación, museos vivos y memoria comunitaria, la colaboración activa con comunidades, artistas y colectivos en la conceptualización y desarrollo de proyectos que se consolidan como museos, como el museo como un laboratorio colectivo y un espacio para agendas compartidas, conectadas con los saberes locales y los territorios. Finalmente, en esta jornada se reflexionará sobre el desmontaje de jerarquías y estructuras patriarcales que atraviesan los museos, desde sus narrativas hasta sus prácticas de gestión. La jornada entonces propone, al final, subrayar la participación comunitaria como motor de transformación, abriendo caminos hacia museos más justos, inclusivos, equitativos y vitales. En esa medida, en el primer momento de esta jornada,
va a ser una charla magistral cuyo título es Deshacer los mundos, tecnologías de imaginación radical cimarrona, a cargo de Iki Jos Piña Narváez, colectivo IU, es investigadora y educadora popular. Les cuento un poco de nuestra invitada. Es una cimarrona caribeña en la diáspora, investigadora y educadora popular que explora en sus obras y trabajos las disidencias de género y las sexualidades transancestrales, las memorias negras cimarronas del Caribe, así como los archivos y las prácticas anticoloniales. Promueve procesos comunitarios de construcción colectiva de futuridades, imaginación radical travesti y fabulaciones críticas como tecnologías ancestrales de sanación, autopreservación colectiva y fuga. Estudió sociología, tiene un máster en imaginación radical colectiva y de sociología de las ciencias y realizó el programa de estudios críticos del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Ha participado recientemente en exposiciones como El terremoto está intacto de la Fundación Joan Miró en 2023. Su trabajo junto al colectivo IU forma parte de la colección del Museo Reina Sofía en Madrid y del Leslie Longham Museum de Nueva York. Ha participado en eventos internacionales como la Bienal de Sydney, la Trienal de Artes de Brasil en 2021 y la Bienal de Kochi en India en 2022. Además, es autora de textos colectivos como Devuélvanos el oro, No soy queer, soy negre, del libro No existe sexo sin racialización. Este cuerpo, otro en inflexión marica, forma parte del colectivo de investigación político-artístico IU de la cooperativa Periferias Cimarronas, primera sala de teatro negro afrodescendiente de Barcelona, y es integrante del Laboratorio Experimental de Pensamiento Negro In The Wake, Laboratorio de Pensamiento Negro y cofundadora del colectivo artístico Down Hit a la Negre. Bueno, es un gusto tener una hermana caribeña presente para cerrar las charlas magistrales en esta tercera jornada de la cátedra anual del Museo Nacional de Colombia. Quere quere yeum. 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 Ire ariku, ire otonawa. Ire LS Ariku. Bendiciones a todas. Gracias a las ancestras. Gracias a las ancestras negras, cimarronas. Gracias a las ancestras indígenas, afroindígenas. Gracias a los según y a mis muertos por traerme a este lugar. Gracias a Ochi, hermana, profesora. Gracias a Amelia por abrazarme. Mi nombre es Iki, así como me presentaron, soy del colectivo IU. Cuando me invitaron a pensar la descolonización, pensé inmediatamente en deshacer los mundos y cuáles son las tecnologías de imaginación radical cimarrona que hemos activado para deshacer. Y hago énfasis en este juego de deshacer. Pensar en la descolonización es imposible hacerlo sin la reactivación de la herida colonial.
Y como diría Fanon, la colonización es un proceso violento y por lo tanto la descolonización también lo es. También lo será. Un proceso de rupturas, de quiebres, de dolor e incomodidad. Hace poco participaba en una expo con dos curadores, Shadrach y Elías, uno del Congo, Shadrach, y Elías de Palestina. La exposición se llamaba Prácticas contra la apatía. Fue en Madrid en este verano del 2024. Prácticas contra la apatía concebía la práctica artística como un campo activo de interrupción, no un espacio neutral de contemplación, sino una puesta en escena deliberada de la fricción. Elías, el curador palestino, me dijo: necesito volver a mi tierra, Palestina. Nos despedimos y poco después volvió Shadrach al Congo y nos escribimos varios mails porque quedé muy removida por el asunto de la vuelta y por la imposibilidad de la vuelta de los cuerpos que vivimos en la diáspora, en el exilio y que traspasamos la puerta del no retorno y no podemos volver. ¿Cómo interrumpir este mundo en explosión?, me pregunté. ¿Cómo interrumpir la maquinaria universal? ¿Cómo vivir con la herida y la persistencia del placer como fuerza de vitalidad? Y me refugio en la imaginación radical, cimarrona. Siguiente. En el 2018 nos juntamos un montón de cuerpos de la diáspora a gritar "devuélvanos el oro" en la plantación llamada Madrid. Y en esa plantación empezamos a acuerparnos para darnos fuerzas y a interpelar los museos. Esto me llevó a una conversación que realicé en el 2020 con Cintia Guedes, una hermana afrobrasileña de Bahía, que me invita a pensar el futuro del museo en un texto que se llama Asimismo y está con el Goethe Institute de Bahía. Y yo le digo que en la tierra donde vive mi madre no existen museos ni bibliotecas, que es un pueblo pequeñito que se llama Valle de Caracol, en lengua cumanagoto, familia de los Guayqueríes y los Caribes, Cagua. Ahí hay un cerro que se llama El Empalao, y se llama El Empalao porque Garci González de Sevilla se dedicó a empalar a los aborígenes que le ofrecían resistencia a sus intentos de esclavizarlos. Se evidencia en ese cerro la memoria de la heterocolonialidad como proyecto civilizatorio, concepto desarrollado por Kini Rojas, compañera del colectivo Ayu, antropóloga en Chequirade. No hay proyecto de civilización sin un proyecto de heterosexualización obligatoria. En esos registros, en el archivo de Indias y en las crónicas de Indias se evidenciaba el aperreamiento de los cuerpos sodomitas y registro de castigos anales. Esto después deriva en la construcción del Estado-Nación heterosexual, recordando a mi hermana y maestra Ochi. Entonces, todos los dispositivos coloniales de los Estados-Nación, el museo, la escuela, se fundan a partir de la heterosexualidad como régimen de control del cuerpo, como régimen de control del culo. El empalamiento es una técnica de tortura ante el placer anal, sodomita, de cuerpos transestrales. Nuestro ejercicio fue la activación de las fugas imaginativas y simbólicas a esos registros y archivos y reescribir, narrar, redibujar, reficcionar la historia. Como diría Saidaya Hartman, quizás nuestra única forma de reparación sea reescribir la historia. En esa conversación hablaba con Cintia a partir de esta imaginación del museo. Yo le decía, el museo es el cerro, o el cerro es el acervo de resistencia. El mar también es un acervo de memorias. El desierto, la ballena, las ballenas y sus cantos, al igual que la laguna. En esa conversación hablábamos de disputar el futuro,
Siempre fue nuestra acción de persistencia, del deseo de vivir. Yo también me preocupo con las piezas vivas y por las piezas vivas que están en esa prisión llamada museo. Como cuerpo cimarrón siempre estoy en fuga, cuerpo frontera migrante, cuerpo trans travesti. Pensar en el futuro es pensar en la abolición de todas las estructuras que impiden que nuestros cuerpos puedan existir. Pensar en un futuro no heteronormal, no cisgenerificado. Pensar en abolir todas las estructuras prisionarias, el sistema sexogénero como prisión, el sistema de la industria de prisiones, los museos como prisiones. Estos son mis sueños anticoloniales, sueños anticautiverio. Y así empezamos adentrándonos al Archivo de Indias a partir del 2018 y organizamos este libro, que también Yuderquis Espinosa forma parte de las autoras, con muchas otras autoras, y a revisar dolorosamente esos archivos y a enfrentarnos a una memoria con mucho dolor que está en el Reino de España. A partir de ahí abrimos una exposición que se llama Devuélvanos el oro, la siguiente. Esta exposición fue en el 2018 e implicó revisar 80.000 folios escritos a manos por los cronistas. Estos 80.000 folios que forman parte de un patrimonio intangible de la humanidad. Hicimos un cálculo con amigos y amigas arquitectas y podríamos colocar cada folio uno al lado del otro, así digamos, y construir un puente de ida y vuelta desde el Reino de España hasta el Mar de Plata, por la cantidad de narrativas, ficciones y delirios que narraban el control de los cuerpos negros indígenas y el control del territorio también. La siguiente, aquí hay una imagen de la exposición. Hicimos un altar como un portal de activación de los misterios. Esas hojas que están a los alrededores tienen que ver con la impresión de esos 80.000 folios. No logramos conseguir imprimir los 80.000 folios, pero un poco era un gesto para señalar lo que implica la pulsión escritural para controlar y narrar nuestras historias. Siguiente. Voy a detenerme en la definición de lo que yo pretendo o entiendo como cimarronaje encarnado, en tanto práctica colectiva viva de fugitividad y pulsión de vida por la autopreservación colectiva. Soy una cimarrona caribeña fugitiva en el exilio hace 12 años. Aquí me detengo a pensar en el exilio, no de manera individual, sino el exilio también como una práctica de cimarronaje ancestral. Recordé hace poco con Helios el texto de Abdías de Nacimiento sobre el exilio y cito: mi exilio es de otra índole, no comenzó en 1968 ni en 1964, ni en ningún otro momento de mis 62 años de vida. Hoy más que nunca comprendo que nací en el exilio, de padres que también nacieron en el exilio, descendientes de africanos traídos a la fuerza a las Américas. Cierro cita, Abdías de Nacimiento, Memorias del exilio. Viviendo en plantaciones europeas, he estado huyendo y allá no estoy a salvo. Nunca cuerpos negros, cuerpos trans, estamos a salvo. Al salir de España para acá fui detenida 3 veces por migración y policías por controles aleatorios. Al llegar a Bogotá, esperando a mi amiga Amelia, también fuimos detenidas por la policía en el aeropuerto, controles de perfilamiento racial. En ningún lugar estamos a salvo en este sistema mundo tal cual lo conocemos. Habito entonces una fugitividad que se traduce en este movimiento físico, territorial, por fronteras de los estados-nación y una fugitividad del sistema sexogénero. Aquí me detengo porque imaginar el cuerpo, destrozar el régimen binario sexogénero es una práctica material, tangible, de imaginación radical cimarrona. Toda travesti negra cimarrona,
todo cuerpo disidente negro, indígena, encarna un proyecto radical de imaginación ancestral. ¿Imaginan que nuestros ancestros no hubieran imaginado y materializado fugas de las plantaciones? Yo no estaría aquí y muchas de ustedes tampoco estaría acá. Llevo 12 años viviendo como un cuerpo desplazado de ese territorio en España y allá conocí a muchas otras migrantes y condenadas de la tierra y nos juntamos para gritar: devuélvanos el oro. Siguiente. Y empezó una obsesión también por los museos. Este es un texto que escribí en el 2018 sobre la fantasía de asaltar el museo y una obsesión por los archivos. Recuerdo que había una lista de espera para ver las cartas de Colón de 3 años para acceder a las cartas escritas por puño y letra, y teníamos una lista de espera de 3 años. Y yo me preguntaba por qué esa obsesión con los archivos y esa obsesión de entrar a este espacio que tiene toda una ficción material e inmaterial del delirio de la blanquitud blanca occidental. En este ejercicio de la fantasía de asaltar el museo, siguiente, nace por lo sospechoso que es un cuerpo negro al entrar al museo. Estas fotografías que están acá me la tomó una compañera del Chocó que vive allá, Nao Navaja, que tiene un proyecto que se llamaba Negras Malas, y inocentemente pensaba que podía fotografiarme dentro del museo, y obviamente los dispositivos de seguridad nos persiguieron, nos quitaron la cámara, etc. Y ella hizo este juego de imágenes de las negras malas. Vamos a todos lados. Siguiente. Empezamos a hacer acciones, gestos anticoloniales. Aquí está mi hermana Jota, que hizo una performance que se llama España no existe sin robo colonial, frente a este tesoro que ya conocemos. Y empezamos a realizar distintas perturbaciones a la tranquilidad o a la blanquilidad del museo y de los museos en Madrid. La otra foto que dice "nos fuimos a volver" es en la Torre del Oro en Sevilla, un lugar muy difícil y muy complejo al sur de España, donde está el Archivo de Indias, pero también está el Puerto de las Carabelas, que hay un parque temático con réplicas tamaño real de las carabelas, y puedes entrar a disfrutar de cómo salían navegantes a conquistar o a encontrar nuevos mundos. Ahí estoy con el colectivo Ayo en esa torre, y a partir de allí empezó unas resonancias también en el territorio, en articulación con otros colectivos que de alguna manera permitieron imaginar otras formas de intervenir, otras formas de archivar, otras formas de narrar, otras formas de construir futuridades. Y aquí cito a Valida y Marilla y Adrienne Maree Brown, quien dice, abro comillas, "no podemos construir lo que no podemos imaginar, de modo de que todo lo que está construido fue primero imaginado, y ahí es donde reside el poder de las ficciones". Siguiente. Me gusta pensar la imaginación radical cimarrona como una tecnología de fuga, de autopreservación, desmantelamiento y abolición de la plantación. Esto implica una activación de la fuerza de los misterios a partir del Iworiyomi, que se manifiesta en los trazos curvos de las perspectivas de vida y las encrucijadas de Eshu. La imaginación cimarrona como una tecnología es una confluencia, pensando y evocando a Nego Obispo, una confluencia del mundo de lo vivo y del mundo de los muertos. La imaginación cimarrona se hace cuerpo, insisto, se hace carne, se hace cicatriz, se hace queloide, se hace teta, se hace culo con la imaginación cimarrona. Implica una fuga molecular, hormonal, incluso una fuga del biorritmo emocional de la blanquitud y la cisgeneridad, que genera un quiebre en la maquinaria universal, pensando en Fred Moten. Y un desvío también de la flecha del tiempo, pensando en Denise Ferreira da Silva.
Y este desvío planificado de la imaginación radical cimarrona produce autopreservación colectiva que se ha manifestado en los quilombos, palenques, cumpes y rochelas. Entonces, la imaginación radical cimarrona es una tecnología que implica una activación fractal de los misterios del Iguayú, que implica una perspectiva espiritual del tiempo y del Atarrí y una inspiración del Ipacó, la emocionalidad que implica y motion, sobre todo motion, movimiento. Ella es Rumi, es mi maestra, es una ancestra, es una travesti viva, aunque murió hace 2 años en territorio venezolano. ¿Cómo se escribe la historiografía de la Nación de los Museos? ¿Quién y cómo realiza la curaduría de la historiografía? Y no quiero hablar de las prácticas identitarias simplistas neoliberales de la representación. Como dice J. Mombasa y Musa Matiusi, la representación es un callejón sin salida. Aquí me detengo para hablar de un ejercicio de imaginación radical para huir del dispositivo heterosexual dominante en la construcción del cuerpo político de la nación. ¿Cuál es el papel del museo en la construcción del cuerpo político de la nación? Ella es Rumi, la revolución. Ella es Rumi, la revolución, el cuerpo político de la nación. Una mujer trans, nacida en Venezuela, que luchaba contra el racismo y la transfobia. Murió disputando la existencia en la patria de Bolívar, otro cuerpo político de la nación, heterosexual. Rumi es un ejercicio vivo de imaginación radical cimarrona. Realicé, siguiente, esta ilustración en honor a Rumi, no en honor a Bolívar, porque Rumi es la libertadora. En ese momento, en el 2015, se postulaba a cargos políticos y le hice este regalo para disputar el cuerpo político de la nación, la historiografía de la nación hegemónica de la patria de Bolívar. Este dibujo se llama La Libertadora, generalmente en la Avenida Libertador, que es una avenida bastante grande, que cruza la ciudad, es lugar de trabajo sexual de las compañeras trans en Caracas. Y por eso la titulé así, en honor a todas las compañeras trans y en honor a Rumi. Estar en los archivos coloniales de los museos no es un logro. Siguiente. Este es un grabado que hicimos el colectivo Ayu, es una litografía que forma parte de la colección del Museo Reina Sofía, y que forma parte de un ejercicio también de cómo convive y cómo representamos el dolor y también el placer. Este grabado se llama Perrear el dolor, haciendo un homenaje al perreo en el Caribe y denunciando al mismo tiempo el aperramiento de cuerpos sodomitas. La cita dice, ellos eran todos sodomitas y cometían el abominable pecado. Ese abominable pecado es una crítica a la heterosexualidad como un proyecto colonial y al mismo tiempo es un ejercicio de fuga y de captura, y ahí entra la contradicción al estar fue creado para la Bienal de Sydney en el 2020 en Melbourne, entre Melbourne y Madrid, y ahora forma parte de la captura de la colección de la Reina Sofía y tiene que ver con estas contradicciones. Y para mí es importante que estar en los archivos y en las colecciones de los museos no es un logro, es una disputa de la historia, de las narrativas y de los imaginarios. Esto lo aprendí también con el colectivo Macú en la Bienal de Sao Paulo en el 2023, que nos enseñó la gran paradoja de vender arte para comprar la tierra robada, la tierra ocupada por todo Estado-nación. Todo Estado-nación, hay que recordarlo y decirlo, fue fundado por sangre indígena y sangre negra y tiene una deuda impagable con nosotras, inclusive este Estado-nación. Siguiente. Este es un cuadro que está en el Museo del Prado. Seguramente aquí hay historiadores del arte y curadores
que lo han visto. También es una calle de Madrid, en Lavapiés, que es un barrio migrante, negro, con mucha población africana, y se llama Los Milagros de Cosmo y San Damián, un cuadro terrible que señala el primer trasplante y señala también la estructura racial de este sistema mundo, un cuerpo negro desmembrado en la base y un cuerpo blanco en la comodidad y el confort, los ángeles y las vírgenes más próximas al hombre blanco en la cama y los demonios más próximos a los cuerpos negros desmembrados. Hice un ejercicio siguiente de imaginación radical, simple, de quitar la pierna y hacer un gesto de venganza y reescribir y redibujar la historia, no con pretensiones de que esto esté en el Prado o cualquier otro museo, simplemente como un acto colectivo, porque lo realicé con una comunidad en varios ejercicios, y para mí implica renarrar y redibujar la historia como gestos también de resistencia. Siguiente. Este es el cuadro de los mulatos de Esmeralda, que también estaba en el Prado, pero al haber sido pintado por un mestizo quiteño, esta descripción que está acá es la descripción que está en el Museo del Prado, fue removido y llevado al Museo de América, que es uno de los museos que se dedica, voy a leer lo que está en su página web, el Museo de América de Madrid, es una institución dedicada a la preservación, investigación y difusión del patrimonio del continente americano y los pueblos que lo han habitado históricamente. Nuestras colecciones son amplias y diversas, objetos arqueológicos, prehispánicos, obras de arte del periodo virreinal y una gran muestra etnográfica de las culturas de América del siglo XIX y el siglo XX. Siguiente. Buscamos convertirnos en un punto de referencia imprescindible en esta materia a nivel nacional e internacional bajo los principios del diálogo, el respeto mutuo y la colaboración cultural. En este museo hay 12.000 objetos de distintas áreas culturales del continente americano, el conjunto, principalmente en el conjunto del Valle del Cauca, conocido como el Tesoro de Quimbaya. Y yo realicé este pequeño juego de imaginación cimarrón anticolonial, un squad formado por los mulatos de Esmeralda, quemando autos de policía, llegando al Museo de América, recuperando objetos secuestrados, objetos robados que están allí en ese museo. Otro ejercicio que realicé, siguiente, fue el Museo de la Ausencia, pensando estos museos europeos y qué pasaría si como ejercicio de fuga existiera este museo vacío con algunas peanas que señalen aquí hubo una pieza robada o aquí hubo una pieza secuestrada. Siguiente. Realizando ejercicios colectivos también con comunidades. Esta placa de señalización forma parte de una actividad que hace Jason García con el Espacio Afro, con quien también colaboro y trabajo, y reconstruye la historia negra de Madrid y la historia de resistencia. Narciso Convento era un esclavo fugitivo que fue condenado y a latigazos constantemente, y constantemente generaba revoluciones con otros esclavos en la ciudad de Madrid. En un colegio de Madrid hicimos un ejercicio de ficción y de ficción especulativa. ¿Qué pasaría, preguntándonos a las infancias, qué pasaría si se encontrara Fernandito Tupac, el hijo de Tupac, que también fue secuestrado y murió ahí en Madrid en Lavapiés, murió de tristeza? ¿Qué pasaría si se encontrara Fernandito Tupac y Narciso Convento? Y las crianzas empezaron a especular y hacer algunas proyecciones de lo que pasaría si se juntara Narciso. Entre ellas acá, la siguiente, Armaba la Revolución. Estos son registros de estos ejercicios de imaginación que hacían las crianzas. Fernando conoce a Narciso, rapean y se ven y hacen venganza y revolución. Vuelven a América, Perú, Ecuador, Venezuela para intentar que no les pase lo mismo a los demás. Fin. Siguiente.
Es otra litografía que también está en la colección del Reina Sofía y fue un ejercicio de imaginación radical a partir de la intervención de estos grabados de la llegada de los españoles y la incorporación de nuestros cuerpos dentro de esa litografía. Siguiente. La Santa Regularización fue una santa que nos inventamos, Nuestra Señora de los Papeles y los Placeres, para conseguir la regularización de los migrantes ilegales, ilegalizados y regularizados en la plantación llamada España. Siguiente, y realizamos intervenciones, hicimos una oración también, que la pudiera leer pero no me va a dar tiempo, empapelamos varios lugares de memoria de resistencia migrante. Esta es una escuela que hubo una huelga de hambre para lograr la regularización de personas migrantes ahí en Barcelona, fue esto. Siguiente. Antonio López y López, un esclavista catalán que fue removido por presión popular de colectivos antirracistas. Y en ese pedestal hicimos una intervención, varias compañeras negras africanas de la diáspora. Ahí estoy yo con Silvia, Cacao. Hicimos un gesto para devolver la memoria y recordar quién es este señor, aunque no está ahí, que hay que decirlo, fue retirado con todo el protocolo de remoción de un patrimonio cultural y esta estatua está preservada, esta estatua no está destruida, está cuidada porque es patrimonio racista del Estado español. Y todavía se preserva el nombre de Antonio López en ese pedestal. Siguiente, colectivos antirracistas de la ciudad. La rebautizamos como Plaza Idrissa Diallo, que es un inmigrante guineano que murió en un centro de internamientos para extranjeros, que le llaman CIE, como el ICE en Estados Unidos. En España hay 8 centros de internamientos para extranjeros, que son cárceles para migrantes, y esa plaza del antiguo esclavista Antonio López fue rebautizada con el nombre de Idrissa. Siguiente. Ella es Angelina Lucía Martínez, una mujer trans asesinada en el 2014, presuntamente por un agente policial en un operativo en el barrio Canapote de Cartagena. Y en este año nos juntamos varias maricas, varias travestis de ahí de Cartagena a hacer un laboratorio de imaginación radical cimarrona que se llamaba El Abrazo de los Manglares. Siguiente. Y construimos ficciones, primero en contra de la brutalidad policial, cómo imaginamos tener superpoderes para enfrentar la brutalidad policial, y luego cómo generar procesos colectivos de autopreservación. Y aquí está un palenque que imaginaron las compañeras, el palenque Angelina, y apareció Angelina. Este era un ejercicio de pensarnos el futuro en el 2077, cómo estaríamos nosotras vivas en el 2077 y qué pasaría en el 2077. Y en el 2077 apareció Angelina y este palenque también en Cartagena. Siguiente. Esta es una performance que realicé en Madrid. Nosotras no escogimos este futuro, también entendiendo un poco el tiempo circular y al mismo tiempo entendiendo la reactivación del trauma y el dolor, la siguiente. Y a partir de allí empecé a reelaborar cómo se convive con el trauma y cómo se vive con el trauma y cómo se reincorpora elementos de sanación, en este caso bucios o en este caso ayé, también como quieran decirles cauríes, a través de esos tiempos. Y cuando digo esos tiempos tiene que ver con la circularidad del tiempo. Y de las máscaras, nuestros bucios y el eques nos protege. Este es otro ejercicio también para entender un poco que el dolor y la sanación a veces conviven juntas. Hace poco se hablaban de estos, de mostrar los dispositivos o no, y es una cosa que la misma narración ya genera una imagen y a veces la fuga nos lleva a un lugar también imposible. Siguiente. Esto lo quise traer por la conversación de ayer, que me removió mucho, y sobre todo por el último comentario o intervención de Helios.
Uno de los últimos trabajos que realizamos con el colectivo Ayllo fue una invitación por parte de Manolo Borja, que fue el exdirector del Reina, también curador de la Bienal de Sao Paulo, el Museo Etnológico Misional o Museo Andino Amazónico. Cuando Helios ayer hablaba de esto, a mí me removió mucho porque estuve ahí, siguiente, y es una colección realmente privada que está camuflajeada de museo, está cerrado, nadie puede entrar ahí, al menos que tengas permiso. Entramos porque Manolo hizo todo un trabajo político con el ayuntamiento para entrar. Es una iglesia, es el sótano de una iglesia, y está custodiado por curas capuchinos, y tiene piezas de Colombia y de Nariño, el Chocó, Caquetía, Putumayo, y es bastante fuerte y bastante violento. Ayer estaba en esta discusión interna, inclusive cuando le mostraba las imágenes a Helio me decía, estas son pesadas, y decía, son muy pesadas. Las fotos que están acá son fotos tomadas con nerviosismo, porque pese a que teníamos permiso, había un control fuerte para que no existiera registro de esto, por eso están movidas, de poca calidad, porque eran como clandestinas. Siguiente. Y esto forma parte de la colección de este museo andino amazónico, que no tiene, y esto es contradictorio, protocolos de preservación de museo. Esto está ahí en una vitrina y se está desgastando, está secuestrado. Son muchísimas piezas que están allí. Yo coloqué esta como para evidenciar, que se las envía a Helio, y de una me pongo a disposición para hacer las conexiones necesarias para lo que la comunidad quiera, y sé que Manolo seguramente, el curador, también va a estar allí, varios colectivos de allá que estamos resistiendo. Siguiente. Y otra pieza. Y aquí hay otra pieza, siguiente, que yo no quería mostrarla, pero también era la diatriba de cómo mostrarla, mostrar o no. Y tiene que ver con la barba del hombre salvaje. Hay una cartela allí que dice: Sacha hombre, entre nuestra gente, los curas, capuchinos, blancos catalanes, se cree que por el cerro vaga un hombre salvaje que hace daño a la gente que encuentra. Algunos lo han visto alguna vez, y ciertamente existe, porque un yerbatero le encontró la barba enredada en un árbol, decía. Yo no quise mostrar la imagen de la barba, y es contradictorio porque al narrar esto se crea una imagen, y aquí pienso en una hermana también que se hace una pregunta, Gaby Nkobo, curadora y artista educadora sudafricana, y dice: ¿y si concomitante con el tiempo del mundo que conocemos hubiera una dimensión en la cual la violencia colonial no sea escenificada? Siguiente. Este es otro, bueno, es la cartela. Siguiente. Nosotros hicimos un gesto en el Museo Habitado, en esta instalación. Generamos un espacio para el descanso, porque parte de la colección de este Museo Andino Amazónico fue extraído durante la Guerra del Caucho, y había un mapa dibujado y toda la disputa con los ingleses también por la extracción del caucho. Colocamos varios cauchos, plantas de caucho, hicimos varias piezas de cerámica también para honrar la memoria. Siguiente, aquí están las piezas. Siguiente, que estas las realizamos, bueno, las realicé yo y otras del colectivo Orayus, para intentar sanar el dolor y reescribir de alguna forma y honrar también la memoria de ese lugar que recoge la memoria del territorio. Siguiente. Actualmente, esta exposición está ocurriendo ahora mismo en el Museo de América, otra vez la paradoja de la captura y la fuga. El colectivo de Ayllo inaugura una instalación allí.
yo realicé una performance que se llama 70.361. 70.361 es el código de catalogación de esa máscara, también de la Amazonía, pero de territorio Yanomami. Y realicé un ejercicio ficcional a partir de ese número que pasaría en el año 70.361 con todos estos elementos que están allí. Siguiente. Y comencé a construir un personaje del año 70.000. Hice unos bocetos que también me dedico a dibujar un poco. Y realizamos una intervención performática, que es el video que van a ver ahora, que son 5 minutitos. Para saber de qué muerte y de qué vida vengo y sobrevivo. El piche de lomos y corazón curtido. Quisiera con su coraza romper la vitrina, liberar la plata, liberar los adornos y dormir sobre la falda de cuero. Dormir en su olor, descansar en su olor, dormir en su olor, descansar en su olor y llevarla a la madriguera y descansar en sus contornos. Como dormir en los brazos de un río. Desde una estación del tiempo, el diablo camina con el pasado delante. El diablo, según me nombraron los blancos cristianos, que ese es el diablo blanco que te come las patitas. Yo, en realidad, soy Ige de Tunupa, Dios de las profundidades de la tierra que habita la dualidad del bien y el mal. Diablo siempre traidor a los blancos, devorador de sus entrañas, ¿dónde están las raíces de tus pies marrones? Le llaman diablo follallamas, diablo padre y madre de, diablo puto y puta, claveles rojos para el diablo, lirios blancos para la Virgen, mentira, claveles rojos para la Virgen, lirios blancos para el diablo. Eres el espíritu de nuestros ancestres, donde habitan los ríos, los cerros y las piedras. Soy un hechicero en Chaquirá de Sodomita. Que habita en los templos adoratorios al servicio de los placeres sexuales que se practicaban en la silla manteña.
La existencia de espacios como la misma calle, los museos, los CIEs, las guerras, se han convertido en un campo de dolor, de sequía, de saqueos, de genocidios. El maíz, producto básico de nuestra alimentación, de nuestra sabiduría ancestral, que nos mantiene vivos y nos da felicidad. Onilé, toda perforación, todo robo, todo surco, todo despojo a lo que los humanos llamaban tierra genera un dolor intenso, parálisis y brotes de leyé en nuestros cuerpos y en los ríos. Leyé tiene que ver con ese líquido rojo, viscoso, que tenían los humanos en el 2025 dentro de sus arterias. Dejamos de usar esa palabra para distanciarnos del poco valor que tenía sus cuerpos separados de la tierra, nuestra Onilé. Onilé. Quere quere yem, quere quere yem. La dimensión de lo imposible, la justicia de lo imposible, en torno a las devoluciones y la reificación de la blanquitud. El blanco bueno, el blanco que repara el daño, el blanco deconstruido que devuelve el oro, el blanco decolonial que nos enseña cómo devolver las vainas para acá, el blanco que olvida la violencia histórica. Esto lo hablo desde la paradoja, la contradicción de habitar la casa del amo. Quere quere yem. Y si mantenemos la atención constante, recordándoles a ellos que esos objetos secuestrados son evidencia de un robo, el despojo de una deuda impagable, quere quere yem. ¿Qué pasa con los cuerpos de las diásporas que atravesamos la puerta del no retorno? Quere quere yem. ¿Cómo construimos los archivos de los condenados de la tierra que vivimos en el exilio? Quere quere yem. ¿Cómo generamos un archivo de la imaginación radical que no esté en manos de una administración o de un Estado? Quere quere yem. ¿Cómo generamos el archivo de lo invisible o de los misterios o del sonido de los eyé, de los bucios, de los cauríes? Quere quere yem. Gracias. Bueno, muchas gracias, Iki, por la maravillosa intervención y les invitamos entonces a realizar preguntas a la compañera. Tenemos más o menos un espacio como para unas tres preguntas o comentarios para poder cumplir con el cronograma del resto de la jornada. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Hola, soy Leiner Navarro, una mariquita negra. Y creo que mi pregunta es muy sencilla y diría, ¿cuál es el poder de la palabra para la descolonización? Bueno, gracias, Iki. A ti, al colectivo AIYU, que es un referente muy importante de cómo se intervienen los museos
desde una acción anticolonial y decolonial. Yo quería que tú profundizaras un poco en dos cosas que yo creo que son muy importantes. Una, el Estado español como una plantación, que yo creo que es una cuestión muy, muy poderosa. Y segundo, el cómo vivir esa paradoja entre la captura y la fuga. Esto porque precisamente esta cátedra se trata de descolonización y pues hay muchas contradicciones al mismo tiempo. Entonces me gustaría que profundizaras un poquito más en esas dos cuestiones. Hola Iki, muchas gracias por la presentación, fue sublime. Yo tenía una pregunta en relación a imaginación radical cimarrona y cimarronaje como tal. Durante varios momentos de tu intervención hacías referencia al cimarronaje como un acto de fuga, en el sentido amplio. Pero quería saber si también dentro del trabajo y el trabajo del colectivo con el que estás, hay otras maneras de también pensarse el cimarronaje más allá de la fuga o distintas de la fuga. La pregunta la hago en el marco de precisamente los procesos curatoriales que tenemos ahora en el proyecto Museo Afro, donde el concepto de cimarronaje estamos intentando ampliarlo a muchos sentidos. Entonces, por eso me gustaría que nos contaras algo más sobre eso. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todas. Voy a comenzar, no con la más fácil, porque es súper compleja, la pregunta de mi hermana la Mariquita. Qué lindo que están aquí, de verdad. Period. Es fuerte el poder de la palabra. Yo comencé cantando, quizás no estaban, que fue un poco este canto que realicé al final a Eshu, y tienen que ver también con usar palabras, oralituras, cantos, que también se escapen de la lógica occidental, no usar el castellano, no usar el español, no usar el inglés, el portugués, ¿no? Y cómo hacemos una fuga también a reconciliarnos con lenguas ancestrales, cómo utilizar otros códigos que no sean las lenguas ancestrales. Y me acuerdo una conversación que estuve con mi hermana la Macumbeira también, Castiel Vitorino brasileiro, allá en Barcelona, donde ella hacía una pregunta imposible que a mí me encanta, que es, si encuentras a la luna y te tienes que presentar, ¿cómo te presentas ante la luna sin utilizar las lenguas del amo, sin utilizar un lenguaje de la tierra? Y esa pregunta me queda en el cuerpo precisamente por esto, ¿no? Como el poder de la palabra para la descolonización, para mí tiene que ver con buscar unos lugares en las profundidades y en los misterios que Occidente no te los va a dar y no nos los va a dar. Entonces la fuga es hacia allá. Luego, siguiendo con estas preguntas, lo que me dice Ochi, que agradezco también esto para profundizar. Y voy a unir las dos en una, como hablar de las dos, que no las veo separadas, el Estado, nación, plantación, o también el barco. Hay autores negros que hablan de la embarcación en vez de la plantación, que también es más fuerte, ¿no? Como que lo que implica estar en la embarcación, la falta de aire en la embarcación, los olores en la embarcación, el cuddling, la cucharita en la embarcación también como gesto de resistencia, como estábamos escuchando el susurro del aliento de nuestras hermanas. España es una plantación, es un reino que seduce, no seduce, o sea, yo estoy allí también por una seducción, y tiene que ver con la contradicción, no hay un afuera de la plantación, entonces hay un ejercicio constante de fuga y captura, y siento que eso es importante también internalizarlo, como este Estado que tiene 8 cárceles para migrantes, que realiza redadas racistas diariamente para encerrar, deportar a personas migrantes. Acá está Lina, que también ha vivido allá en Barcelona y sabe lo fuerte que es. Existe, gracias al robo colonial,
gracias a nuestro trabajo y sostenimiento de la vida. Esa pintura de los médicos Cosme y San Damián muestra la estructura racial perfectamente, como todos estos cuerpos que estamos abajo sostenemos la confortabilidad de los blancos, los alimentamos, le limpiamos el culo, le hacemos la mamada con el trabajo sexual, todo, sostenemos la blanquitud. España está sostenida aún por nuestros cuerpos y es paradójico y es contradictorio. Y aquí aterrizo en este lugar de lo imposible. Hace poco, cuando discutía con este curador palestino, este grito de no other land, no otra tierra, es muy fuerte, porque no queremos otra tierra. Y pensar la imposibilidad de los cuerpos que estamos en el exilio, para mí es importante porque esa imposibilidad habilita posibilidad. Yo no puedo volver a otra tierra, estoy en esa plantación y tengo que vivir, resistir, amar, follar, comer, beber, bailar, que bailamos bachata, recuerdo ya en el 2018, en esa plantación. Y son las contradicciones, ¿no? Tan contradictorio como un cuerpo travesti, que en la frontera me piden el documento y ahí está la contradicción viva. Es esto lo que hay, lidia con eso, ese es tu problema, le digo yo a la policía, no el mío. Es esto lo que hay, tú ves qué hace. Y esa contradicción genera una tensión constante de fuga y captura, fuga y captura. Y estamos en el 2018 gritando afuera, devuélvanos el oro. Esa estética de esa pancarta, no sé si pueden poner la imagen, que era amarilla, es la que usan los vendedores de oro en la calle, que son migrantes, que compran y venden oro con esos carteles, por eso utilizamos esa imagen. Y estamos allí reproduciendo ese sistema y al mismo tiempo capturados en este mismo momento, inaugurando una exposición en el Museo de América, un museo del dolor que tiene cuerpos humanos en su colección. Tiene momias de Perú, de Bolivia en su colección. Y otros museos, el Museo de Antropología tiene cuerpos filipinos, un museo en Barcelona tiene cuerpos momificados, egipcios, y están en sus colecciones. Y ahí estamos conviviendo con esto. Yo siento que es importante pensar la imposibilidad, sentir la imposibilidad y la tensión constante. Aimé Césaire, en uno de sus libros, Oh, negro soy, negro me quedo, él pidió que un poema se lo pusieran en su tumba. Y en ese poema hay algo fuerte, en ese libro hay algo fuerte. Primero, que dice, la paz me asusta, le tengo miedo a la paz, que oculta la paz. Y al mismo tiempo narra la tensión constante de no ser independiente con Francia, los territorios mal llamados de ultramar, y generar esa tensión constante recordándole al blanco que robó. Y que esas piezas que están ahí es la evidencia del robo y del despojo. Ayer que hablaban de repatriación, de devoluciones, Aimé Césaire, que se ganó muchos enemigos cuando en la política no apostaba totalmente a la independencia de los territorios de ultramar, y una de las razones es mantener la tensión constante, que es fuerte esto. Y yo siento que nuestra existencia, no solamente allá en el Reino de España, en la plantación, en todo Estado-nación, es mantener la tensión constante. Yo entro a este museo y veo el busto de Bolívar, y eso es una generación de trigger, de trauma. ¿Cómo no va a ser, cuando hablamos de los dispositivos de tortura, los cuerpos negros esclavizados, y ver un busto blanco, absolutamente blanco, que representa el Estado-nación heterosexual, ¿cómo no puede ser un reactivador de traumas? Y al mismo tiempo es un gesto de reivindicación de la nación. Y ahí está la contradicción. Fuerte entrar al museo y que me reciba el cuerpo político heterosexual de la nación. Y la vivimos ahí. Yo ahorita me voy a tomar una foto así, con Bolívar, para ponerla ahí en mi Instagram. Cimarronaje y fuga. Eso es fuerte, más allá de la fuga. ¿Qué encontramos más allá de la fuga? Porque pareciera que siempre estamos corriendo y estamos cansadas. Y una de las cosas de esta ciudad de Bogotá que me gusta es que me detiene y me ayuda a respirar, en el sentido, yo soy una loca esquizoide que voy siempre corriendo, y aquí intentando ir corriendo digo, ¿por qué la gente camina tan lento? Y la altura me recuerda que tengo que bajar la aceleración y la fuga, ¿no? Y no estar en ese agite. Y siempre el cuerpo negro se concibe con el cansancio, corriendo, representado siempre así, con poco descanso.
Y yo pienso más allá de la fuga en el altar, la primera imagen que mostramos de esta instalación y tiene que ver también con una activación de los misterios, más allá de la fuga tiene que ver este canto que yo realicé acá, que no es cualquier canto y quien sabe, sabe. Esta invocación de los misterios que yo realicé acá tiene que ver con dispositivos de los misterios de activación de ese cimarronaje que nos abraza y nos contiene y que implica también pensarnos no solamente siempre como en el lugar de resistencia y no en un lugar de tranquilidad, ver el cimarronaje también como un lugar de paz, como un lugar de alivio, como un lugar de amor, como un lugar de merecimiento del descanso. Pareciera que la resistencia siempre es la lucha y la carrera y no el orgasmo, por ejemplo, como resistencia. Pensemos en la plantación y cómo nuestras ancestras encontraban en el orgasmo la liberación. Encontraban en el orgasmo la única manera de ser libres y de encontrar placer. Entonces pensemos en esos momentos dulces de resistencia, como momentos dulces de plantación, esto de sweet plantation memories que llamamos, ¿no? Los momentos dulces de plantación, el sabor de la comida, el orgasmo en la plantación. Y el orgasmo es un lugar más allá de la fuga y de reconciliación también. Entonces, para mí el altar, la invocación de los misterios y el goce es una forma de activar otras tecnologías del cimarronaje para la existencia y la autopreservación colectiva de nuestra vida. It is. Bye.